Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a realizar una práctica acerca de el control de la velocidad de un motor en corriente continua. Pero antes vamos a revisar las características principales de los elementos más importantes dentro de nuestro circuito. El primero es un motor en DC, corriente continua. Y esto es una máquina, este elemento es una máquina que convierte la energía eléctrica en mecánica, lo que provoca un movimiento rotatorio. Esto es lo fundamental, que si yo conecto una batería de 12 voltios, puede ser, a mi motor, pues voy a convertir la energía eléctrica que proporciona mi fuente en energía mecánica, que es lo que va a dar mi motor, ¿sí? Las partes fundamentales de mi motor en este caso son la carcasa, el eje, los imanes, los electroimanes, el rotor, como todos los motores siempre tiene un rotor, el colector, las escobillas y bueno, esta parte de acá, esta pieza plástica forma parte de la carcasa, ¿sí? Puedo cambiar el giro si conecto de una manera u otra dependiendo de la polarización que yo ajuste en las patitas de mi motor. En posteriores prácticas veremos cómo invertir el giro de nuestro motor, ¿sí? Las aplicaciones fundamentales de uno de estos dispositivos es los brazos robóticos, los movimientos de ruedas y sobre todo en la parte de la robótica, ¿no? Los motores en DC. Si yo voy a mi aplicación, bueno, a mi software, que en este caso sería Isis Proteus, puedo tranquilamente buscar un motor en DC. Aquí está, este es un motor en DC. Puedo dar doble clic y voy a tener dos terminales de mi motor. Entonces tengo un terminal que puedo decirle positivo o negativo, pero es independientemente del sentido de giro que yo quiera darle, ¿sí? Continuemos. ¿Cómo voy a variar la velocidad? ¿Con qué elemento puedo yo variar la velocidad de mi motor? Que es lo que queremos hacer en esta práctica, pues con un potenciómetro. El potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable, no es de resistencia fija, y que generalmente ajustable manualmente, ¿sí? Los potenciómetros utilizan tres terminales y suelen utilizarse en circuitos de poca corriente. Para circuitos de mayor corriente utilizamos lo que son los reostatos, ¿no? En este caso, mi potenciómetro está compuesto de tres patitas y siempre el de la mitad va a ser el terminal variable, donde va a acoplarse lo que sería la resistencia variable, ¿no? Independientemente de lo que yo, bueno, dependientemente de lo que yo tenga aquí, si mi potenciómetro digamos desde un kilo ohm o un K, yo puedo ajustar la perilla entre valores de 0 y un K, ¿no? Y este sería el terminal variable, ¿sí? Entonces este elemento me va a ayudar a controlar la velocidad de mi motor. Dentro de mi aplicación yo también puedo tener aquí un potenciómetro. Puedo escribir aquí pot y tengo acá la imagen de mi potenciómetro, ¿sí? Les voy a enseñar cómo funciona esta parte, este elemento dentro de nuestro software. Yo tengo acá mi potenciómetro. Como ustedes ven, esta sería la pata variable, esta es la patita variable, estas serían mis terminales y esta es la que va a ir ajustándose, ¿no? En este caso, si yo le doy clic aquí, va a aumentar y si le doy clic acá va a disminuir, ¿no? Hasta llegar a 0, creo yo, y aquí va a aumentar, ¿sí? Entonces es fácil controlar lo que es un potenciómetro dentro de mi programa Isis Proteus, ¿sí? No se olviden que esto es para ajustar la velocidad de nuestro motor. Por consiguiente, yo necesito también un transistor, y en este caso es el TIP 120. ¿Qué es el TIP 120? Pues ya lo acabo de mencionar. Es un transistor NPN Darlington que se utiliza principalmente para la amplificación de uso general y aplicaciones de conmutación de media potencia, ¿okay? Lo fundamental de esto es que es un transistor de potencia, como ustedes lo habían leído anteriormente, de aplicaciones básicas, ¿no? Que podemos nosotros realizar con transistores. Una de las principales características de
de este tipo de transistores es que, por ejemplo, tenemos una tensión de emisor de 5 voltios. En el colector base, si yo lo hago en esa configuración, sería de 60 voltios. Y la corriente máxima del colector puede ser de 5 amperios, ¿sí? Esto es importante, las aplicaciones. ¿Y por qué vamos a utilizar este tipo de transistor? Y no, por ejemplo, el que ya habíamos utilizado antes, el 2N2222. Es porque se usa principalmente este transistor para la amplificación de propósito general en la conmutación de media potencia en circuitos que manejan grandes corrientes. Y miren aquí, en el control computarizado de motores eléctricos, ¿sí? Por lo general, este transistor se utiliza para lo que sería el control de motores, ¿sí? Entonces tiene como que ya un poquito más una tendencia al manejo de motores, ¿no? Por eso, como está diseñado para eso, utilizamos justamente el TIP 120. Si nosotros queremos buscarle en nuestra librería, yo igual lo puedo poner acá, TIP 120, y tengo acá. Tengo mi TIP 120 que tiene la misma gráfica de un transistor, que tendría mi colector, mi emisor y mi base, ¿no? Entonces ya tienen igual la idea clara más o menos de lo que sería un transistor TIP 120. Sabemos que se usa principalmente para el manejo de motores. Y el último elemento principal, que igual vamos a necesitar resistencias, es un diodo, ¿sí? Un diodo de silicio. Este diodo es un componente pasivo de dos terminales que permite la circulación de corriente a través de él en un único sentido. Consta de una pieza de cristal semiconductor conectada a dos terminales eléctricos y existe un pequeño espacio o gap entre un terminal que contiene el cristal y el otro, ¿sí? El principal uso, bueno, de esto es los rectificadores de señal en corrientes alternas, ¿no? Su simbología y curva de funcionamiento ya lo tienen aquí, ¿no? La pregunta es, ¿y por qué uso un diodo? Porque lo vamos a ver, nuestro diodo lo vamos a utilizar en paralelo con nuestro motor. Posteriormente revisaremos el diseño. Y básicamente, si nosotros leemos una respuesta, es que usamos para evitar que la fuerza electromotriz que habíamos leído en la parte de los motores, o si no nos saltamos esa parte, el motor siempre genera una fuerza electromotriz. Si nosotros vemos acá, esto es una tensión que se crea en los conductores de un motor como consecuencia del corte de las líneas de fuerza y es el efecto generador de pines, ¿no? Porque mi motor puede también actuar como un generador. Entonces, para proteger, en este caso, mi transistor y proteger mi circuito, yo debo utilizar un diodo de silicio en paralelo con mi motor. Miren que aquí va a proteger a mi transistor. Prácticamente es como el diseño que nosotros vamos a realizar, porque el control viene dado por el potenciómetro, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, lo que dice es que va a evitar la destrucción del transistor, sea del tipo que sea, ¿sí? Entonces me va a proteger el transistor, que es un elemento sumamente también delicado y necesario en este tipo de circuitos, ¿sí? Eso sería la parte teórica. Vamos a pasar ya a la parte práctica. Espero que hayan aprendido un poquito acerca de lo que son los elementos básicos de nuestro circuito y pues nos veremos ahora ya para la parte práctica. Chau, chau.